Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de geriatría. El día de hoy vamos a escuchar un tema que se llama adecuación del esfuerzo terapéutico, el cual es un tema sumamente importante para nuestros pacientes adultos mayores y a cualquier edad. Por la doctora Grecia Montserrat García Rosales, quien es residente de nuestro programa. Adelante, Montserrat. Buenas tardes, gracias por la presentación. Como comentaba el doctor, el día de hoy vamos a ver la sesión magistral titulada Adecuación del esfuerzo terapéutico. Soy la doctora Grecia Montserrat García Rosales, residente de segundo año de este programa. Agradecer principalmente a mis asesoras, la doctora Carla Gaitán, médico especialista en geriatría y cuidados paliativos, y la doctora Alexa Ramírez, R4 de geriatría del programa, por su apoyo y guía para realizar esta presentación. Como tabla de contenido, vamos a ver primero una breve introducción del tema, la motivación que me llevó a desarrollar este tema, definiciones claves para entender un poquito más lo de este tema, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, una guía de cómo tomar decisiones y breves conclusiones. Como introducción o por qué se eligió este tema, es que a lo largo de nuestra carrera como médicos, como especialistas, se hace mucho énfasis y mucho hincapié en el proceso preventivo de las enfermedades, el diagnóstico, el tratamiento y posteriormente la rehabilitación de las posibles secuelas que queden esto. Siempre hacer más, pero pocas veces se nos explica o se nos habla de hasta cuándo. Y eso puede no ser el mejor enfoque en nuestros pacientes, sobre todo pacientes con enfermedades crónicas, enfermedades progresivas, en los que el desarrollo o el progreso de esta enfermedad va a ir mermando poco a poco su calidad de vida. Y esto pues es muy importante, sobre todo en la población que vamos a ver nosotros, que son los pacientes geriátricos. Tenemos 3 objetivos: familiarizarnos con algunos conceptos que van alrededor de los cuidados paliativos, proporcionar algunas recomendaciones basadas en evidencia acerca de cómo tomar decisiones en este tipo de pacientes y dar algunas alternativas terapéuticas más allá de la terapéutica con intención curativa. Primero, el tema más importante, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Es la decisión de instauración o no instauración de algunas maniobras, procedimientos terapéuticas que en nuestro paciente no posean alguna indicación médica, siendo desproporcionado las medidas, o sea, la medida y el objetivo que se quiere lograr con este paciente. Si en una palabra lo pudiéramos definir, es la idoneidad del tratamiento, ya que evaluamos a nuestro paciente en una situación crítica, pues ver o decidir qué es lo mejor para él. Como les decía, no siempre más tratamientos es lo más óptimo para nuestros pacientes. Y sobre todo que quede bien claro que vamos a pensar en adecuación del esfuerzo terapéutico en el contexto de un paciente terminal, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ahora, también me parece importante mencionar por qué adecuación en vez de limitación. Creo que todos hemos escuchado limitación del esfuerzo terapéutico. Sin embargo, actualmente se propone cambiar el término porque limitación lleva un tinte negativo, nos podría dar la impresión de que le estamos quitando al paciente o le estamos restringiendo de alguna terapéutica de la que se podría beneficiar. Y esto no es el objetivo, sino es optimizar el tratamiento de nuestro paciente con las necesidades que tiene y en la posición que ahorita tiene. Para que quede un poquito más claro este esquema, que sí es y que no es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Es redireccionar los esfuerzos basándonos en las características, en la situación actual de nuestro paciente. Como les mencionaba, si en una palabra lo podemos definir, es la idoneidad del tratamiento, proporcionalidad terapéutica, que los medios, los fines que estamos, los tratamientos, todo lo que estemos intentando implementar a nuestro paciente, realmente le vaya a dar un beneficio. Control sintomático, muy importante, y evitar la futilidad, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué no es? No es una intervención para acelerar el proceso de muerte. De hecho, la adecuación del esfuerzo terapéutico no incide o no tiene como objetivo prolongar la vida, sino mejorar la calidad de esta, sea cual sea la duración que vaya a tener. Tampoco es, como les decía, limitación de cuidado. No se abandona en ningún momento al paciente, no se deja morir al paciente. Tampoco debe confundirse con eutanasia o suicidio asistido, que ahorita vamos a ver sus definiciones. La eutanasia y el suicidio asistido, las dos tienen como principal objetivo acelerar el proceso de muerte o
finalmente llegar a la muerte del paciente. Entonces, como les comentaba, esto no es el objetivo de los cuidados paliativos o de la adecuación del esfuerzo terapéutico, ya que esta no va a incidir sobre el tiempo de la muerte del paciente. La definición de cuidados paliativos es una atención integral, activa y continua del paciente cuando ya el objetivo con mi paciente no es lograr la curación, sino mejorar su calidad de vida, aliviando todos los síntomas, pero sin expectativa de alargar la sobrevida del paciente. En este esquema, ahora sí que muy gráfico, se ve que los cuidados paliativos no solo son al final de la vida, no solo son cuando nuestro paciente se encuentra en situación de últimos días o en situación de agonía, sino que es más bien un enfoque terapéutico. O sea, incluye terapéuticas en diferentes etapas de nuestro paciente y pues sí, finalmente sí abarca la situación de últimos días, pero ¿sí se ve mi cursor? Sí. Engloba, como les digo, diferentes periodos en el que el primero o el más amplio, por así decirlo, es la adecuación del esfuerzo terapéutico, que es en pacientes en enfermedad terminal que tienen una sobrevida estimada alrededor de los 6 meses, los cuidados alrededor al final de la vida, que su probabilidad o su estimación de sobrevida es de semanas a meses, y los cuidados al final de la vida, últimos días o agonía. En este esquema se ve entonces que los cuidados paliativos no son solo una intervención, como les decía, al final de la vida, sino que incluso pueden empezar o se tendrían que iniciar desde el diagnóstico del paciente en etapas tempranas de la enfermedad, y que la terapia paliativa o nuestro tratamiento paliativo va de la mano con la terapia con intención curativa. O sea, si ven aquí está el diagnóstico, empiezan en el mismo momento, pero conforme la enfermedad va avanzando, la carga sintomática es mayor y el tratamiento óptimo de nuestro paciente ya no está siendo, pues ahora sí que efectivo, la carga de cuidados paliativos o la intensidad de tratamientos paliativos va aumentando hasta llegar al momento de la muerte del paciente. Otro término que les comenté que íbamos a mencionar, la futilidad terapéutica, que es cuando una intervención dirigida hacia un paciente, en un paciente gravemente enfermo, tiene pocas o nulas posibilidades de éxito. Entonces se entendería como una intervención excesiva en términos de esfuerzos y finanzas, que tiene pocas posibilidades de modificar el resultado pues, el resultado final de nuestro paciente. Y ya que hablamos de estas definiciones, vamos a ver cómo tomar decisiones punto por punto. El punto número 1 es evaluar nuestro caso, ver si nuestro paciente ya está en una etapa terminal de la enfermedad, pronóstico y estimar supervivencia, que esto es clave para adecuar nuestro tratamiento, preferencias del paciente y familiares. Muchas veces las preferencias de los familiares del paciente no son los mismos que los objetivos que tenemos nosotros como equipo médico. Entonces, pues tomar en cuenta que siempre las preferencias del paciente tienen que estar en un lugar muy alto en nuestra lista de prioridades, y tomar una toma de decisiones en conjunto. Esto con todo el equipo médico que está tratando al paciente y también, pues, enfermería, o sea, todo el equipo que está a cuidado del paciente. Como punto número 2, establecer la adecuación del esfuerzo terapéutico, qué medidas vamos a tomar y algunos tips como la terapia limitada por tiempo y cómo vamos a realizar la adecuación. Una vez que hicimos estos 3 pasos, hacemos un feedback o volvemos a platicar con el familiar y con el paciente y le explicamos paso a paso qué va a pasar, qué esperar de la terapéutica, y pues que todos estemos en la mejor comunicación para saber qué es lo que nos espera. Primero vamos a hablar de la evaluación del caso. Primero, ¿cómo vamos a definir que nuestro paciente se encuentra en una etapa terminal de la enfermedad? Existen criterios para enfermedades oncológicas y no oncológicas. En este caso, para fines de la clase, porque es muchísima información, vamos a hablar de enfermedades no oncológicas. Y son estos criterios: que sea una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que no tenga respuesta al tratamiento específico y óptimo de la enfermedad, que le esté condicionando al paciente una gran carga sintomática, que le produzca mucho impacto a él y a su familia, y que el pronóstico de vida sea inferior a 6 meses.
Aquí nada más lo puse para ejemplificar, que sepamos que de cada órgano y sistema o de cada aparato y sistema hay criterios muy específicos, hay guías muy específicas, pero como puntos generales, aquí los puse separados. En el sistema cardiovascular se considera una enfermedad terminal, una insuficiencia cardíaca con disnea basal o un grado funcional más de 3 de la NIJA, una FEBI de menos del 20% y los síntomas que sean refractarios al tratamiento en pacientes que no sean candidatos a trasplante de órgano. A nivel pulmonar, pues una insuficiencia respiratoria crónica con una disnea basal de más de 3 en la escala de MMRC, una saturación de oxígeno basal menor al 90% y requerimiento de oxígeno en domicilio, igual que no sean candidatos para trasplante orgánico. A nivel renal, son pacientes no candidatos a terapia de reemplazo renal o trasplante orgánico con una enfermedad renal crónica en estadio 5 o tasa de filtrado menos de 15 o creatinina sérica basal igual o mayor a 3. A nivel en enfermedades hepáticas, una hepatopatía crónica con datos ya sea de laboratorios o por imagen de hipertensión portal, cirrosis Cell-Puig-C o MELDNA más de 30, que no sean candidatos a trasplante de órgano. Y a nivel neurológico, demencias en estadio 7, en escalas GDS y FAST, que a grandes rasgos son pacientes que van perdiendo poco a poco la capacidad para ser independientes en sus actividades básicas. Pero como les comento, dentro de cada enfermedad, dentro de cada aparato y sistema, existen criterios muy específicos para determinar que el paciente está en enfermedad terminal. Otro término muy importante otro apartado que incluye los cuidados paliativos es la situación de últimos días o agonía, que básicamente es que se agotó totalmente la reserva fisiológica del paciente y que son los últimos 2 a 3 días de vida del paciente. Incluye que tiene que ser una situación irreversible, alteración en los signos vitales, hipotensión, taquiarritmias, bradiarritmias, alteración en el patrón respiratorio, fluctuaciones en el estado de alerta, lo que conocemos como delirium, deterioro físico importante que provoca que el paciente prácticamente esté encamado y disminución de la ingesta por vía oral. Ahora, ya que establecimos que nuestro paciente está en una enfermedad en etapa terminal, lo siguiente es estimar la supervivencia. Esto nos va a ayudar a poder planear nuestra terapéutica y evitar caer en la futilidad futilidad terapéutica. Tiene como objetivo proporcionar a los pacientes de la situación actual en la que estamos actualmente y también platicar un poquito del futuro, de lo que nos espera. Y pues mantener prioridades y expectativas de los tratamientos, considerando siempre riesgos y beneficios, tanto de aplicar alguna terapéutica como de no aplicarlo. Siempre tienen que saber los posibles efectos secundarios que tienen ciertos medicamentos, ciertos tratamientos, qué esperar de ellos. Y una parte muy importante que es los costos de los tratamientos, porque eso también a veces es una limitante muy grande en establecer ciertos tratamientos o no. Y ayuda a los pacientes y familiares para prepararse ante la muerte, pero esto no tiene como objetivo infundirles miedo, darles una sentencia de muerte, sino que ellos sepan un estimado de cuánto tiempo nos queda para también que ellos establezcan sus prioridades y saber qué hacer a partir de esto. Para la estimación de la supervivencia, hay varias escalas, varios instrumentos. Les pongo aquí el de Karnofsky, aunque sé que les dije que íbamos a hablar de pacientes no oncológicos, pero saber que los cuidados paliativos y todo abordaje abordaje terapéutico empezó con los pacientes oncológicos. Posteriormente se han ido validando estos instrumentos para pacientes no oncológicos, pero quise hablar un poquito de la escala de Karnofsky, que sepamos que de esta se implementaron o se desarrollaron los demás instrumentos de los que vamos a hablar. Esta se desarrolló, como les comentaba, para cuantificar la situación funcional de los pacientes sometidos a tratamiento con quimioterapia. De esta escala surgió el PPS, que aparte de
la actividad o la funcionalidad que tiene nuestro paciente, se incluyó la ingesta por vía oral y el estado de conciencia. Este tiene como limitante importante que nada más predice, que no te individualiza al paciente. O sea, nada más habla de un grupo con las características que tiene tu paciente y te da un estimado, pero no individualiza a los pacientes. Del PPS se desarrolló el índice de pronóstico paliativo o PPI, que incluye 5 ítems. Tienes que haber realizado el PPS, ingesta por vía oral, datos de edema, delirium y disnea en reposo. Y tiene diferentes puntos de corte. Un PPI más de 6 te habla de una supervivencia menos de 3 semanas con una sensibilidad del 80% y especificidad del 77%. Entonces, digo, aunque estas escalas nos sirvan, siempre es un estimado, no se tienen que tomar como absolutos, siempre tienes que valorar, individualizar a tu paciente. Esto es en pacientes que se encuentran en etapa terminal, pero establecer el pronóstico o hablar de sobrevida siempre es útil, incluso desde el momento del diagnóstico de nuestro paciente. Para eso hay diferentes escalas o diferentes herramientas, como este que se llama índice de comorbilidad de Charlson, en el que se evalúa la esperanza de vida a los 10 años. Aquí ingresas las diferentes variables que incluye y te da un aproximado de sobrevida. También tenemos otra herramienta, que esta está al alcance de todos, se llama ePrognosis, que básicamente, bueno, se realizó basada en una revisión sistemática que buscó información detallada de todas las escalas, la utilidad de estas, el riesgo de sesgo que tiene y en qué población se podrían aplicar mejor. Aquí puse un ejemplo. Entras a la página de ePrognosis y lo primero que te despliega es esto. ¿Qué quieres hacer? Calcular pronóstico, time to benefit, que ahorita hablamos de eso, y screening de cáncer. Aquí hice como una secuencia de opciones, más o menos para que sepan cómo funciona. Aquí seleccioné calculadoras de pronóstico. Posteriormente te pregunta en dónde está tu paciente, en dónde estás valorándolo. Si es en su casa, si es en una casa de apoyo, en hospicio o en hospital. Aquí se seleccionó en hospital. Después te va a preguntar si tu paciente ha recibido o no valoración o consulta por cuidados paliativos. Y en este caso yo elegí que sí. Y aquí la página, ya haciendo el análisis, te determina que el PPS es la mejor escala para determinar la sobrevida de tu paciente. Hay otra función que me pareció muy interesante, que es time to benefit, que esta habla de ya una vez que calculaste la sobrevida o estimaste el pronóstico de vida que tiene tu paciente, aquí te menciona cuáles de estos tratamientos o cuáles de estas intervenciones preventivas serían beneficiosas para tu paciente para evitar caer en la futilidad. Si se fijan, aquí, quiero esconder esta barrita, aquí. Si se fijan en esta barra, viene en azul por tiempo la expectativa de vida del paciente y este logo naranja lo recorres dependiendo, por ejemplo, si mi paciente tiene una expectativa de vida de 5 años, pues ya vemos, por ejemplo, que de los screening para cáncer rectal, para mamografía, de un control glicémico, pues no sería muy útil para nuestro paciente. Entonces, pues es una muy buena herramienta para calcular, sobre todo en pacientes, les digo, no necesariamente en pacientes con enfermedad terminal, sino se puede realizar desde el momento del diagnóstico. Ahora, ya que establecimos si nuestro paciente está en enfermedad terminal, más o menos, bueno, estimamos la sobrevida de nuestro paciente, tenemos que considerar lo que es importante para nuestro paciente. Entonces, saber que siempre nos tenemos que regir o nuestro pilar como actuar como médicos son los principios éticos. El primero y el más importante es el respeto a la autonomía del paciente. Esto quiere decir que nuestro paciente tiene toda la capacidad, todo el derecho de decidir acerca de su salud, decidir si quiere intentar cierta terapéutica. Si quiere iniciar cierta terapéutica, si quiere, seguir con el tratamiento, pero esto siempre tiene que ser bien guiado de parte de los médicos. O sea, siempre tenemos que darle toda la información en cuanto al pronóstico, en cuanto a su diagnóstico y ya. Incluso para el paciente puede decidir si continuar con el tratamiento o no y qué opciones o qué
consecuencias habría de un tratamiento o de no iniciar. El siguiente es la beneficencia, hacer el bien, o sea que siempre tomemos en cuenta los valores de nuestro paciente, siempre que sea todo nuestro actuar como médicos con la intención de, pues, de hacerle el bien. La no maleficencia es no hacer daño, o sea, habla de, bueno, tiene que ser consecuencia de de la beneficencia y habla mucho de los efectos, los posibles efectos secundarios que tengan nuestro actuar o de las posibles implicaciones que tenga nuestro actuar como médicos. Y la justicia habla de la distribución equitativa de los recursos de salud, que sabemos que lamentablemente en nuestro país son limitados, entonces es un punto que también tenemos que considerar. Bueno, ya hablamos de la evaluación del caso. El siguiente punto es establecer la adecuación del esfuerzo terapéutico. ¿Qué medidas vamos a tomar? Y establecer una terapia limitada por tiempo. La adecuación del esfuerzo terapéutico, o sea, o qué terapias son objeto de adecuación del esfuerzo terapéutico. Van desde intervenciones invasivas como RCP, ventilación mecánica invasiva, hemodiálisis, endoscopías, biopsias o incluso el ingreso a la terapia intensiva. Y a otras intervenciones menos invasivas como las transfusiones, técnicas de imagen, laboratorios, nutrición e hidratación parenteral o artificial, perdón, y antimicrobianos. Por temas de la clase y porque la información es muy extensa, nada más vamos a hablar de estos últimos dos: nutrición e hidratación artificial y antimicrobianos. ¿Qué es la alimentación e hidratación artificial? Se define como la administración de comida, agua, otros líquidos a través de vías alternas a la vía oral, como intravenosa, subcutánea, por sonda nasogástrica, sonda de gastrostomía, en pacientes que tienen alteración del estado de alerta que les impide deglutir o que tienen algún trastorno mecánico que les dificulta. La meta de proveer nutrición o hidratación artificial siempre debe ser en pacientes que verían algún beneficio en su calidad de vida o expectativa de vida. Es uno de los temas más controversiales que encontré alrededor de la adecuación del esfuerzo terapéutico, porque muchos autores lo mencionan como un cuidado base, un cuidado general, y otros hablan de que es una medida de soporte vital. Entonces, bueno, y esto está envuelto en cuestiones culturales y sentimientos de culpa. Por ejemplo, ¿cuántos no hemos visto o cuántos no nos ha tocado que el paciente ingresa súper malito y la principal preocupación de los pacientes o de los familiares es no va a comer, no va a tomar agua? Entonces, para que nos demos cuenta que esto generalmente o realmente les genera cierto disconfort a los pacientes. Y también sentimientos de culpa. El hecho de que no le estemos dando agua, que no le estemos dando alimento, pueden los familiares pensar que los estamos matando de hambre, matando de sed, ¿no? Entonces es un tema realmente muy controversial. Y hay argumentos a favor y en contra de iniciarla. Argumentos a favor que pues se proporciona un derecho básico, derecho al alimento, derecho al agua, proveer confort, que evitamos la sed, evitamos el hambre, y prevenir complicaciones asociadas a otras terapias. Por ejemplo, el que por la deshidratación se estén acumulando algunos metabolitos que puedan ser tóxicos y pues secundario a la deshidratación. Y en contra es que interfiere con la aceptación de una condición terminal que puede prolongar el sufrimiento, la agonía, puede causar síntomas relacionados a la sobrecarga como edema, ascitis, disnea, y a favor también sería que ciertos metabolitos nos pueden ofrecer sedación de manera natural, como lo sería, por ejemplo, la urea. ¿Qué nos dice la evidencia o los artículos respecto a esto? Este fue el grupo del doctor Bruera. Realizaron un estudio aleatorizado, doble ciego, en el que se tomó un grupo de pacientes, como les comento, con cáncer, porque la mayoría de los estudios que tenemos o la mayoría de la evidencia que tenemos es alrededor de pacientes oncológicos, pero fue un grupo de pacientes en el que se dividieron en dos grupos: hidratación contra placebo. Hidratación recibían 1 litro de solución intravenosa al día durante 4 horas y el grupo placebo recibía nada más 100 mililitros. Con ellos el objetivo, o los autores tenían como objetivo en este estudio, comparar el cambio de síntomas de deshidratación, fatiga, mioclonías, delirio, bueno, que incluye las alucinaciones, la percepción de sed sobre todo, y los resultados fue que los síntomas de deshidratación y deshidratación, los que ya les comenté, delirium, boca seca, no cambiaron entre el día 0 y el día 4.
También que no hubo una diferencia estadística, o sea, estadísticamente significativa en la sobrevida, una media de 17 días en ambos grupos, y que los pacientes de ambos grupos, tanto hidratación con 1 litro y el placebo con 100 mililitros al día, percibían la misma cantidad de síntomas. Sin embargo, de este grupo, o de este estudio, se realizó un subestudio en el grupo de hidratación. Se le preguntó a pacientes y se le preguntó a los cuidadores, y en este sí se vio que mejoraba, pues sí, la percepción de calidad de muerte, que eso también es muy importante en nuestros pacientes. Otro estudio, se realizó en un centro de cuidados paliativos en Taiwán, y también un grupo de pacientes con cáncer, en este no fue aleatorizado, simplemente se les preguntó al inicio del estudio a los pacientes que preferían pertenecer a cuál grupo, y con ellos la intervención fueron 400 mililitros al día. Y también vieron que la mortalidad, o sea, como resultados, vieron que la mortalidad fue mayor en el grupo de hidratación, sobre todo asociado a síntomas de sobrecarga. No hubo una diferencia en supervivencia dentro del hospital. No hubo cambio en los síntomas asociados a la deshidratación entre el día 0 y el día 7. Y como les comentaba, la hidratación intravenosa incrementó la sintomatología asociada a sobrecarga hídrica, pero no hubo cambios tanto en sobrevida como en mejoría de síntomas. Aquí puse como un recopilado para que veamos que sí hay muchos estudios con diferentes características demográficas, diferentes muestras, diferentes metodologías de los estudios y diferentes variables evaluadas, en las que los resultados pues son muy heterogéneos. No hay evidencia contundente acerca de iniciar o no iniciar. Sin embargo, como una recopilación, no recomiendan la administración rutinaria de hidratación artificial, ya que no confiere ningún beneficio en la mejoría de los síntomas asociados a la deshidratación, como delirium, boca seca, sed, hambre o mioclonías. Pero aquí lo que les pongo es muy importante, tomar en cuenta los deseos del paciente y sus familiares. Si vemos que genera demasiado disconfort o demasiada intranquilidad en ellos, pues se podría iniciar en pequeñas cantidades por vías alternas. Y hablando un poquito de las vías, no nos vamos a meter mucho en esto, pero que sepamos que existen diferentes vías de administración, la enteral y la parenteral. Siempre que el tracto gastrointestinal se encuentre íntegro, pues sería de elección la vía enteral, por sonda nasogástrica o por sonda de gastrostomía. Y que sepamos que parenteral, aparte de la intravenosa, que es la que más manejamos, que la que más conocemos, pues existen otras como la subcutánea, la transdérmica, la rectal, que también pues son una muy buena alternativa para pacientes en estas situaciones. Eso en cuanto a líquidos. Vamos a hablar un poquito de los antimicrobianos. La ITSA en febrero del 2024 publicaron este artículo en el que exponen los retos del manejo antibiótico en pacientes con enfermedad terminal y dan recomendaciones para saber cómo proceder en estos casos. Establecen este modelo de toma de decisiones en el que el primero es establecer expectativas y evaluar a nuestro paciente. Determinar si el cuadro infeccioso es un proceso primario o un proceso secundario. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente con una neumonía adquirida en la comunidad, en la que le doy su curso de antibióticos, sale del cuadro agudo y puede continuar o esto no influye o no impacta en su calidad o en su sobrevida. Y, por ejemplo, en pacientes que tengan una obstrucción maligna, y que por la obstrucción están generando infecciones, abscesos, que pues, va a ser muy difícil controlar el foco primario. Y esto es muy importante, es preguntarnos si es posible el control del foco infeccioso, ya que sabemos que esto es crucial para el manejo de cualquier infección. Y en pacientes en los que no sea posible o que sea muy difícil el control del foco infeccioso, esto nos va a llevar a tratamientos prolongados con antibióticos de amplio espectro, que poco a poco nos va a llevar al desarrollo de infecciones multidrogoresistentes que en un momento va a ser imposible tratar. También ellos establecen que es muy importante hablar de los efectos secundarios o tomar en cuenta los efectos secundarios de los antibióticos. Ya los conocemos, depende del grupo antibiótico, pues cada uno tiene sus efectos secundarios y muchas veces podrían generar más disconfort que la propia infección per se. Y por último, tomar en cuenta los deseos al final de la vida del paciente, porque muchas veces, pues, las consecuencias de iniciar el tratamiento antibiótico es que el paciente tenga que estar en el hospital y esto se interpone con los deseos
por ejemplo, de pasar sus últimos días en casa. Entonces, también esto es un punto a considerar. Ellos nos dan, o en el artículo establecen 3 opciones que tenemos, o 3 alternativas. El primero es continuar y escalar, o sea, continuar con todos los antibióticos o el seguir con la misma intensidad del tratamiento. En caso que se deteriore el paciente, escalar al siguiente antibiótico, pero ellos hablan de la terapia limitada por tiempo, que ahorita vamos a hablar de ello. El segundo alternativa que ellos dan es mantenerse, seguir con la terapéutica con la intensidad en la que estamos, pero en caso de que nuestro paciente se deteriore, ya no vamos a escalar. Y el número 3 es retirar y dar confort. Retirar todas estas intervenciones antibióticos que no estén generando confort en nuestro paciente y pues nada más priorizar las que le den confort. Ahora, lo que les comentaba, la terapia por tiempo limitado tiene 3 componentes, que sea acordar evidencia objetiva que indique progreso, esto tanto con paciente, familiares y con equipo médico. Evidencia objetiva que pueda, pues sí, darnos a entender que el tratamiento está funcionando. Por ejemplo, ausencia de fiebre, disminuir los requerimientos de vasopresores o disminuir los requerimientos de oxígeno suplementario. Como punto número 2, acordar un límite de tiempo. Los autores en este artículo para sepsis de origen bacteriano, de origen fúngico, nos recomiendan un tiempo de 48 a 72 horas para posteriormente revalorar el caso y definir las acciones posteriores a la terapia. Esto incluye si es efectivo, vamos a continuar con el tratamiento o no, y si es inefectivo, vamos a iniciar otra terapia limitada por tiempo o qué se va a hacer después de esto. Y retirar y dar confort en caso de que ya no se desee continuar. Ya evaluamos el caso, ya establecimos qué medidas vamos a implementar en nuestro paciente y ahora vamos a ver cómo realizar. La adecuación del esfuerzo terapéutico se puede dividir o se engloba en ahora sí que dos grandes grupos, por así decirlo. Se clasifica en withhold y withdraw. Withhold es abstenerse de iniciar, o sea, no iniciar cierta terapéutica o no instaurar ciertas maniobras, y withdraw es retirar, o sea, suspender la terapia que ya le habíamos iniciado a nuestro paciente. Y pues importante mencionar que no hay diferencia ética o legal entre no iniciar o retirar la terapéutica, pero esto en toda la bibliografía, incluso platicándolo con compañeros, hice una pequeña encuesta de qué se siente peor, no iniciar nunca un tratamiento o retirar uno ya establecido. Y en la literatura y también ahora sí que esta pequeña encuesta que hice, generalmente en médicos y también los familiares ven peor retirar un tratamiento porque esto te da la sensación de estar acelerando el proceso de la muerte. Si no lo inicio, estoy dejando que la enfermedad siga su curso. Entonces, pero que sepamos que no hay diferencia ética ni legal en realizar cualquiera de estas dos acciones. Como un pequeño resumen, a manera de esquema, si el paciente es candidato a la adecuación del esfuerzo terapéutico, como habíamos mencionado, es paciente en etapa terminal, pues primero tenemos que evaluar al paciente, la calidad de vida, sus preferencias, el pronóstico y el diagnóstico del paciente. Después una deliberación participativa, como les comentaba, con paciente, con familiares, con el equipo médico que está a cargo del cuidado del paciente. Y de ahí decidimos si se va a instaurar o no la adecuación del esfuerzo terapéutico. Posteriormente, lo que les comentaba, el feedback, comunicar con pacientes, con familia, qué es lo que vamos a esperar de esa terapéutica, qué es lo que va a pasar paso a paso. Como decíamos, no dejamos en ningún momento solo al paciente, lo acompañamos en todas las etapas de este proceso y si hay acuerdo, pues realizamos la adecuación del esfuerzo terapéutico. En caso de que no haya un acuerdo de iniciarlo, ya sea por parte del equipo médico o por parte de pacientes familiares, planteamos la terapia limitada por tiempo. Planteamos qué terapias vamos a instaurar, cuáles no. Y optimizar también es muy importante aquí el manejo interdisciplinario, no solo con médicos, sino con psicología, psiquiatría, un apoyo integral del paciente para finalmente pues llegar a la adecuación del esfuerzo terapéutico. Como conclusiones, ya vimos que la adecuación del esfuerzo terapéutico es un reto en la práctica médica actual por todas las implicaciones éticas, emocionales, culturales que se le agregan a la dificultad a veces diagnóstica y médica per se de nuestros pacientes.
que hasta el momento la evidencia es controversial, siempre se tiene que individualizar el caso, siempre tomar en cuenta la evidencia actual, se siguen haciendo estudios, se siguen publicando artículos con información al respecto, y pues tener bien en cuenta que el objetivo al final de la vida es prevenir o aliviar el sufrimiento, pero siempre respetando los deseos de nuestro paciente. Y pues la bibliografía. Listo. Muy bien, doctor. ¿No quiere hacer un comentario? ¿Me escuchan o no me escuchan? Sí, Doc, Muy sí se bien. escucha. Gracias, Grecia, por la presentación. Creo que esto es un tema, pues, clave para nosotros aquí en geriatría, ¿verdad? Y siempre el concepto de adelantarnos a estas situaciones es clave, sobre todo si van a entrar en un medio hospitalario, pero pues, sobre todo pacientes que tenemos con etapa oncológica o con una situación de demencia avanzada. Sin embargo, ahí en el concepto que mencionabas de retirar, ¿verdad? O no realizar el withhold o withdraw, sí puede haber controversia, ¿verdad? Y sobre todo con cuestiones de, a veces de tipo legal, que si ya tienes un paciente intubado, ¿verdad? No podemos quitar el tubo, ¿sí? Por ejemplo, ese tipo de situaciones. Ahí el limitar el esfuerzo terapéutico, pues irá enfocado probablemente a bajar parámetros ventilatorios, etcétera, pero muchas veces esos pacientes se intubaron y luego ya no podemos retirar ese tubo, ¿verdad? Mientras el paciente no tenga, obviamente, muerte cerebral, ese paciente pues estará en una situación legal conflictiva para poder hacer un retirar las cosas. Y entonces, esos son de los detalles que habría que especificar y sí puede haber una diferencia entre lo legal y lo ético de esta situación. Acuérdense que todo esfuerzo terapéutico se puede hacer, pero pues no necesariamente todo lo técnicamente posible es aceptable éticamente, ¿no? Entonces son de los aspectos que siempre se tendrán que dialogar y ver cómo está nuestro estatus legal. No sé si me expliqué. Sí, doctor. De hecho, sí, al principio de la clase fui algo ambiciosa de la preparación de la clase y sí intenté, también quería hablar de ventilación mecánica, de aminas, pero bueno, una por contenido de por sí me parecía que era bastante extenso, pero sí, sobre todo en ventilación, desde el hecho de intubar o no a tu paciente, sí estaba todavía más complicado el debate. Sí, Aquí la ¿no? doctora Carla va a comentarnos algo. Ahí está Carla, ok. Muy bien. Sí. Que bueno, yo creo que esto que dice... ¿El mío? Esto que dice el doctor Amador, digo, es algo muy importante, que yo creo que no es como el mensaje con el que nos queremos quedar en la clase de tratar de retirarles cosas a nuestros pacientes, sino más bien es llevar, como estaba diciendo ahorita la doctora Monse, como a nuestro paciente de la mano siempre desde un principio y viendo que si tu paciente va teniendo un pronóstico de vida limitado, o sea, que ahorita también el concepto de 6 meses está siendo ya muy criticado. Entonces ya incluso tenemos pacientes en cuidados paliativos desde el inicio de la enfermedad oncológica y pueden durar 1 año con nosotros, 2 años, y que no depende tanto del tiempo de vida, sino más bien saber si tu paciente se está acercando ya a una efectividad terapéutica por su pronóstico. Entonces ahí tal vez la adecuación sería, por ejemplo, si está con nosotros, que no llegue como a ese punto de la intubación, o sea, que no llegue a ese punto de tener que decidir sobre un tubo, aminas, etcétera, sino más bien, si yo sé que mi paciente no se va a beneficiar de esos tratamientos, pues ahí sí comentarlo con ellos sobre el riesgo de las metas de nuestro paciente. Y, por ejemplo, esto que mencionaba la doctora sobre calcular la expectativa de vida de nuestros pacientes, creo que debe de ser en todos, o sea, no solo en los pacientes terminales, ya lo hacemos también en onco para saber determinar el tratamiento y que no, entonces calcular nuestras expectativas de vida va a ser esencial para todos nuestros tratamientos, pero sí, por ejemplo, sí con esta evidencia
que yo creo que es algo muy importante saber, oye, ¿cuál es el beneficio de que yo le voy a dar a mi paciente de hidratarlo o no? O sea, si ya está a lo mejor en una situación de últimas horas, últimos días, que es como el nombre que se le da ahora a la agonía, o sea, se deshidrató, doctor, yo veo que ya tiene 2 días de no tomar agua, y entonces nosotros a veces por automatismo nos llevamos y vamos a internarlo para hidratar, pero ¿qué beneficio le estás dando al paciente? ¿No? O sea, ¿qué síntoma le estás aliviando? Ya vimos que hidratarlo no le alivia ni la sed, ni disminuye la incidencia de delirium, ni, o sea, entonces en realidad, ¿cuál es el beneficio, no? Lo vamos a hidratar un día y tal vez a los 3 días te van a volver a buscar para decir, es que sigue sin tomar agua, otra vez lo van a internar, otra vez lo van a llevar a hidratarlo. Entonces digo, siempre con esta evidencia saber que lo que yo le voy a ofrecer a mi paciente realmente le va a hacer un beneficio, ¿no? O sea, eso nos referimos con adecuar el esfuerzo terapéutico, o sea, guiarnos y saber que sí y que no debería utilizar. Creo que, bueno, Buffer y luego el doctor Hammer. Alexa, ajá. Y Alexa. Yo tengo una pregunta. En tu revisión, ¿qué encontraste que es la principal causa o motivo por lo que no adecuamos los esfuerzos terapéuticos? Porque, bueno, dentro de la revisión y también lo que vi que fue parte de la inquietud por hacer este tema, por ejemplo, mi primer año en medicina interna, no conocemos del tema. Pensamos que siempre es más, siempre el paciente se va a beneficiar de siempre echarle como que pues sí, darle todo el tratamiento. Y realmente no pensamos ni siquiera en el cálculo de la sobrevida, el pronóstico. Entonces creo que sería por desconocimiento. Y también en la literatura encontré eso, que no se hace porque se desconoce y no se hace también por miedo a pensar de que pues estoy acelerando el proceso de la muerte del paciente. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las propuestas? O sea, ¿qué nos propondrías para, pues, este problema? ¿Qué crees que tenemos que hacer? Pues educación. Primero, que sepamos que existe, que sepamos que, pues creo que lo más importante, yo creería, que sería la estimación de sobrevida de nuestro paciente. Basándonos en eso, pues saber qué le va a ser útil y qué no, o de qué intervenciones se va a beneficiar y de las que no. Porque como dice la doctora, a veces pensamos como que en automático, llega este paciente así, deshidratado y de cajón empezamos, por ejemplo, con la hidratación, cuando realmente el paciente ya por su expectativa de vida ni siquiera se va a beneficiar de él. Y también establecer qué pacientes ya se encuentran en la etapa terminal de una enfermedad. Creo que eso también es importante. Muy bien. Doctor Campos. Sí. Ahí pues, a ver, espérate. Vamos a establecer un orden. Doctor Campos, luego Alexa, luego Andy y luego Arturo. Sí, es muy importante la comunicación, siempre y cuando sea posible con el paciente. Porque los pacientes que nosotros vemos, muchos vienen en etapas ya muy avanzadas de demencia. Sí. Y la decisión ahí la tiene que tomar la familia. Pero tenemos que estar muy de la mano con ellos en cuanto a qué es lo que quieren, ¿verdad? Calidad o cantidad o qué. Porque muchos familiares nos vamos a enfrentar a familiares que dicen, no, háganle todo, porque yo no quiero que se muera mi paciente, mi mamá, mi papá. Y nosotros tenemos que intervenir y con ellos y hacer una labor también de concientización sobre lo que son las enfermedades y hasta dónde llevan. Ahorita, por ejemplo, a nivel de casas de reposo, ya en la oficina del DIF, hay una oficina de protección al adulto mayor, ya te está mandando como un consentimiento, ¿verdad? En cuanto a que ahora, en relación con lo del COVID y todo eso, haz de cuenta, es un consentimiento donde la familia y el familiar, o los dos, tienen que firmar ese consentimiento, por ejemplo, en el caso de intubación, ¿verdad? O sea, ¿qué quieres? ¿Quieres que los intubemos o no? Sí. ¿Verdad? Y entonces tiene que ser firmado, porque también tenemos que pensar en el personal que está alrededor del paciente, lo que crea mucha angustia y ansiedad, no poder en un momento hacer algo, ¿verdad? Cuando dices, hola, o sea, te desgasta eso, ¿entiendes? Entonces, tenemos que siempre estar en comunicación con la familia, con el paciente, la familia, para, pues,
poder llevar a cabo. Y también eso que comenta, sí lo vi mucho en los artículos que habla de también como el miedo que tenemos desde como médicos y la población en general de hablar de la muerte, de que percibimos la muerte como un tema tabú, no lo hablamos, entonces evitamos este tipo de conversaciones que, como dice, finalmente nos van a ayudar a establecer un plan con nuestro paciente, pero finalmente, igual como dice la doctora Cari, que nosotros como médicos, pues primero nosotros abrir las puertas a estos temas, que no nos incomode tanto el hablar de la muerte, que finalmente es parte final del ciclo de la vida de nosotros, de todos los pacientes, y a partir de ahí nosotros poder abrir el tema o traer el tema a la discusión con los pacientes y los familiares. Claro, desde el momento que llega, que metes al paciente al hospital y que está delicado, aún sea que esté bien el paciente, tenga alguna neumonía, etcétera, ahora existe el riesgo Claro. de que se tiene que entubar o de muerte, ¿qué es lo que quiere? ¿Verdad? O sea, hablarlo con la familia o con el paciente, si no es con el paciente, con la familia, porque a las 2, 3 de la mañana que caiga en paro, ¿verdad? Viene el residente ahí y lo entuba. Oiga, no, eso no queríamos nosotros. Y aparte, Ni siquiera lo trataste. o también cuando se presenta la urgencia, los familiares o el mismo paciente puede decidir así como por inercia o por miedo o por cualquiera, sin tomar en cuenta. O sea, eso debe estar bien establecido desde un principio. Muy bien. Alexa, ¿sigues tú? Hola, pues primero felicitar a Monse por la revisión extensa y pues sí recordar que también nuestros pacientes son dinámicos, entonces el estado clínico que tienen puede cambiar, entonces siempre estar de la mano acompañándolos, informándonos nosotros, informándolos a ellos e informando a los familiares, porque muchas veces también lo que sucede es que damos por sentado que saben cosas que nosotros también y no las decimos o no las volvemos a poner sobre la mesa. Luego también sucede que, pues por no saber de nosotros, también no planteamos otras posibilidades y no nos informamos del caso. Y sobre todo, si queremos también hacer algunos cambios, sobre todo, pues después de voluntades anticipadas o otros temas legales que se puedan hacer cambios, primero nosotros también tenemos que estar informados de qué hay ahorita y qué podemos hacer, qué no podemos hacer, qué podemos proponer y qué no, y pues acompañar siempre a nuestros pacientes y en caso de que cambie por alguna razón el pronóstico, que salga algún nuevo tratamiento, pues también ponerlo sobre la mesa y sobre la mesa decidir con todo el equipo y con la familia sobre el pronóstico de nuestro paciente. Muy bien. Gracias, Alexa. Arturo. No, Andy. Sí. El año pasado tuve la oportunidad de rondar en oncopediatría y allá, de hecho, algo muy interesante que hacen es que le sacan una escala que se llama Lee-Schomburg. Originalmente saqué esta escala, bueno, primero fue la de Lee, que calculaba sobre, riesgo de mortalidad de 4 años. Sin embargo, en sus estudios de investigación no la podían usar porque ellos tienen su propia encuesta nacional de salud, como tenemos nosotros, pero las variables no coincidían. Entonces fue cuando años después sacaron Schomburg, y Schomburg no es en 4 años, es a 5 años, y ya las variables se pueden sacar de la encuesta nacional de salud de allá. Pero eventualmente se dieron cuenta que era mucho más útil juntarlas las dos y crearon Lee-Schomburg, que ahí está en el prognosis, también lo pueden sacar. Y de hecho es muy útil porque una vez que pones todas las características de tu paciente, que son índices, o sea, hay muchas preguntas son muy básicas, de hecho se dividen en 4 rubros, si no me equivoco. Una es funcionalidad, otra es comportamientos relacionados a salud, dieta, qué tanto ejercicio hace, otra es carga de comorbilidades y lo último, no me acuerdo, pero son básicamente esos 4. Y básicamente lo que hacen es que te sacan las 2 escalas, la parte de arriba dice como la de Lee, la de abajo dice la de Schomburg, y te sale lo calculado. Y luego algo que está muy padre es que hasta abajo pueden mover, o sea, te ponen no solo medicamentos como al final de la vida, sino también te ponen, por ejemplo, bifosfonato para osteoporosis o sí, El de time to benefit. Eso se lo sacan básicamente a todos los pacientes y lo
Sí, lo usan por la toma de decisiones. Muy bien. Gracias. Arturo. Gracias. Estos temas son un espectro muy amplio y a veces aquí es donde está el arte del geriatra, de adecuar el esfuerzo terapéutico un poquito de la mano con las otras especialidades y jalarlos hacia este lado de la vida. Pero es muy diferente a veces decir, no le voy a dar antibiótico o le voy a quitar el que ya tiene. Y luego está como de un espectro muy amplio de situaciones que pueden pasar. Y mi pregunta es la siguiente. Es pregunta de abierto nada más. Quería saber si habías revisado algo de eventos quirúrgicos en este tipo de pacientes. Por ejemplo, fracturas en pacientes que ya tienen una demencia y están postrados, sangrados de tubo digestivo, me ha tocado hernias que Ajá. y pues, no, quería preguntar si habías revisado. Sí, la verdad no lo revisé, si nos enfocamos en la revisión que fuera nutrición, hidratación y antibiótico-terapia, porque le digo, de por sí la revisión es un mundo de información, pero pues estaría interesante hablar de otras, como una parte 2. Si no, se abordaría de la misma forma. O sea, al final de cuentas es... Sí, ver tu pronóstico, evaluar a tu paciente y ver también, sobre todo, lo que comenta de las fracturas, por ejemplo, qué tanta carga sintomática tiene. O, por ejemplo, si es un paciente, y esto, bueno, lo hemos visto en el metro, no sé si sea correcto o lo más adecuado, pero en pacientes ya con una demencia GS6, GS7, y que tienen una fractura, se hace o la indicación es más bien como control sintomático, o sea, sobre todo dolor, obviamente no esperamos que estos pacientes pues se paren, corran, pero más como control sintomático es pues la indicación que encontramos con estos pacientes. Hay un sport de fractura de cadera donde sí te menciono, y se lo voy a compartir, es el alvelo. Y por ejemplo, sacas un sport que te pregunta sobre la funcionalidad igual de tu paciente y ya te dice si es conveniente o no que sea alvelo. Entonces, si hay pacientes que, como dicen las características de Arturo, ahí te dice la evidencia que no los metas a una consulta. Muy bien. Tete, La verdad no lo chequé. No. ya quiero escuchar tu voz, hace mucho que no te oigo. Hola, Hola, Tete. ¿me escuchan? Sí, Ay, qué bueno, voy en el tráfico. Oye, pues muchas felicidades. Bueno, hola a todos, me da mucho gusto escucharlos. Y bueno, solo quería agregar unas cositas. Me pareció en general súper bien. Nada más, no confundir, te lo digo porque ahí me regañaron en el INCAN, tenemos diferentes escalas. ECOG, Karnofsky y PPS es para ver la funcionalidad. Es así como nuestro Frail, nuestro Bartel. Ellos así ven la funcionalidad y bueno, obviamente vamos viendo la progresión. Y PAP score y PPI, estas son para supervivencia en pacientes oncológicos. Tenemos otras herramientas como NECPAL, que es de necesidades paliativas, que también dice un poco acerca de la supervivencia, pero sobre todo nos ayuda a ver quién se beneficia de necesidades paliativas. Hay otra escala que se llama Speak for All, que esa también nos ayuda a ver como qué paciente se puede beneficiar o no. Y bueno, solo para aclarar esa parte, para no confundir cuando hablamos de funcionalidad y cuando hablamos de supervivencia, porque cambia mucho. Y bueno, yo la verdad aquí en la práctica, la verdad paliativos ha sido una de las cosas que más amo y también de las cosas más difíciles que he hecho. Es muy complejo porque esto hablar de supervivencia, de pronóstico, ayuda mucho, sobre todo para plantear un beneficio, una idea de qué es lo que quiere el paciente, ¿no? ¿Dónde quiere pasar los últimos días de vida? Creo que para eso es lo más importante de la supervivencia, para que él y su familia puedan decidir cómo hacerlo, ¿no? Definitivamente, como dice el doctor Campos, siempre la clave, la relación médico-paciente, va a ser preguntarle al paciente qué quiere y comentarle a la familia, ¿no? Todo. O sea, sentarse a hacer una reunión familiar. A veces mis consultas pueden llegar a durar 3, 4 horas si es una reunión familiar, pero es muy importante porque esto es algo que la familia siempre lo va a recordar, por toda su vida lo va a recordar. Y el paciente también, y la verdad es que es algo muy bonito y también muy difícil. Entonces creo que ese es el mensaje más importante. Hay una herramienta que no está validada en México que se llama PCARES. Voy a buscar el artículo.
donde hablan de personas mayores de 55 años y otro tema en cuanto a choque séptico y en cuanto a como gran trauma. Ahorita que estaba diciendo Arturo, de si es candidato a fractura, no, politrauma, o sea, como quién sí, quién no. Eso no está validado en México, pero bueno, existe esta herramienta, de hecho es francesa. Pero bueno, pues cada vez se va abriendo más el camino a esto, ¿no? Es muy interesante, es muy difícil. Ahorita me acordé muchísimo de mi paciente Alicia, que ya no está aquí, pero justo era una paciente que tenía un cáncer gástrico, que ella, o sea, me gusta muchísimo esto de cuidados paliativos, es un paciente que está en situación de últimos días de vida, está en agonía, son cuidados paliativos de soporte. Ella era súper funcional, o sea, a pesar de que tenía ya un cáncer muy avanzado y lo que la descompensó fue un choque séptico. Entonces, empezamos antibióticos, amplio espectro y todo, y justo se fue deteriorando conforme fueron pasando los días, o sea, al grado de que le dio una trombocitopenia severa, ¿no? Y justamente por eso falleció, porque tuvo un sangrado. Ay, perdón. Bueno, fue muy difícil, ¿no? Y empezó con crisis convulsivas, bueno, muy mal. Pero al final creo que siempre todas estas decisiones se toman con todo el amor del mundo, ¿no? Y siempre lo mejor por el paciente, lo mejor por la familia e intentarlo. A veces decimos que sí, que no, esto era un cáncer avanzado, pero una paciente que era funcional, que todavía estaba en este espectro de cuidados paliativos de soporte, pero algo la descompensa. Lo intentamos, ¿no? Lo intentamos. Y en el momento en donde, ya, o sea, ya hablamos todo el tiempo con la familia, ¿no? Se hace, no se hace, mira, va evolucionando así, va evolucionando mal, es mejor limitar esto, mejor ya tuvimos que hacer una sedación paliativa al final, ¿no? Pero creo que la clave de todo esto es la comunicación con los pacientes y nada más. Les mando un abrazo a todos. Gracias, doctora. Bueno, ahora yo también quería hablar. Pero ya me ganaron todos los temas. No, lo que quisiera yo enfatizar en esto que comentaba el doctor Campos y tu mamá con respecto bueno, pues no. Sí. Con respecto a esta relación y esta comunicación con el paciente y con su familia. No nada más es explicarlos, porque obviamente uno hace su mejor esfuerzo, les explicas y generalmente entienden. Pero tiene uno que estar disponible porque surgen dudas después. ¿Sí? Porque pasan los días y a lo mejor pueden decidir, no, no le vamos a poner la sonda para alimentación. Ok. Pero pasan 5 días y dicen, oye, es que no ha comido nada. Nos estaremos haciendo bien. Y te vuelven a hablar. Y tienes que tener el tiempo de explicarles. Entonces, obviamente, siempre que te pregunten, primero tú haces una autoevaluación y decir, estoy en lo correcto, ¿verdad? Estamos en lo correcto. ¿Por qué? Porque a veces puede ser que no. Y por otro lado, necesitamos estar abiertos a cuestionamientos que incluso vayan en contra de nuestras indicaciones. Por ejemplo, un ejemplo clásico es el hijo que vive no sé dónde y el día que llega y dice, ¿cómo no le están dando a mi mamá de comer? Entonces, en ese momento, les dices, tú les tienes que decir, si viene alguien o alguien les hace un comentario fuera y es de la familia cercana, comuníquenmelo, que me pregunte a mí y yo le explico, ¿sí? Entonces, sí es muy importante estar abiertos a eso, porque si no, es muy fácil que tengan una segunda opinión de otro médico y que ese otro médico, si no está igual de sensibilizado que nosotros, le empiece y le ponga y terminen diciendo, este doctor no sabe nada, ¿verdad? ¿Cómo estaba dejando morir a mi mamá? Entonces es muy importante tener esa comunicación y también decirles, si hay otro médico, si ustedes quieren otra opinión, adelante, pero desde el principio, porque ya avanzado la evolución, pueden llegar y es muy fácil criticar a posteriori, ¿verdad? Entonces la idea es en el momento. Y bueno, pues finalmente, como dice usted, hay que prepararnos para trascender a la vida eterna. Muy bien, Amador. Sí, creo que han sido comentarios muy adecuados.
Y yo creo que sobre todo los residentes, ¿verdad? Tener esta apertura de, en estos casos, en estos pacientes, tenemos que estar muy cercanos para no confundir a la familia. Y entonces esto que comenta Abel es clave y de repente queremos dar mucha información y tenemos que ser muy cuidadosos en la forma como decimos las cosas y siempre el hecho, voy a comentarlo con el doctor, ¿verdad? Y lo vamos a platicar, esto que me está planteando, etcétera, pero siempre estar muy claros y transparentes y no dar demasiada información que a veces la gente se confunde. Entonces, ser cuidadosos, ese es el mensaje. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Me gustaría agregar, como preguntó ahorita la doctora Mafer, que dice, ¿qué es lo que te has dado cuenta? ¿Qué es lo que falta que tuviste bien de educación? Mucha educación, no hablar del tema, y creo que como médicos, primeramente, también tenemos que quitarnos ese miedo a preguntar por directrices avanzadas. Nunca hablamos de esto hasta que ya estamos en 3 meses o en 2 semanas. ¿Qué es lo que quería? ¿Qué es lo que, cómo me lo hubiera gustado? Y a lo mejor muchas veces ya el mismo paciente no es capaz de decirlo. Entonces, ser muy sensibles de cómo culturalmente en México no hablamos de la muerte más que el Día de los Muertos. Este día sí lo celebramos, pero los demás días es, ay, no, toca madera. ¿Okay? Entonces, siempre preguntarle a los médicos y a lo mejor no decírselo al médico en ese momento, pero incentivar la plática, fomentar la plática. Como pediatras tenemos que guiar. No somos absolutistas, ya la medicina paternalista yo creo que ya pasó hace mucho tiempo, ya creo que somos guías más que ofrecemos muchas terapéuticas, muchas opciones, es nuestra obligación conocerlas y saberlas, pero siempre incentivar y procurar estas pláticas. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Qué es lo que le hubiera gustado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que no le gustaría? Porque obviamente ya en ese momento cuando se trata de la urgencia, se toman situaciones, ya se miedo, ya no son decisiones críticas, muchas veces son decisiones con miedo. Entonces, siempre recordar, regresarnos a, bueno, lo que me hubiera gustado, lo que hubiera querido, lo que ya habíamos platicado. Como ya había mencionado, somos evolutivos, somos, y con eso también, somos personas o la enfermedad y los pronósticos cambian, pero aún así como establecer y quitarnos el miedo y el tabú de la muerte. Y como dije, pues hay que prepararnos para trascender, ¿okay? Y esto empieza desde que lo tenemos, no días antes, semanas antes, 3 meses antes de la muerte, sino desde que podamos agarrarlos. A lo mejor en México no siempre llegan desde los 35, pero lo más temprano que podamos agarrar, procurar el advanced care. Sí, Muy muchas bien. gracias. ¿Algún otro comentario? Quiero comentar, cuando hay un equipo de médicos, tener mucha comunicación con todos los médicos. Eso es importante. Porque no, pues yo digo esto, no, pero es que el doctor dijo el otro. Sí, sí. Y el líder de un paciente geriátrico puede ser el geriatra, obviamente, ¿verdad? Y estar en comunicación, porque luego pues, pasamos los problemas, ¿verdad? De hecho, a nosotros nos toca esto, la adecuación del esfuerzo terapéutico, pero también nos toca el trabajo en equipo. Y si por alguna razón el paciente siempre identifica como líder al médico con el que tiene más confianza. Muchas veces el cardiólogo o es el nefrólogo si está en diálisis. Entonces, tenemos nosotros también que identificar quién es para el paciente el líder. Pero luego nosotros, no necesariamente agarrar el liderazgo, porque no se trata tampoco de una cuestión de poder, pero sí nosotros hacer todas esas acciones de comunicación interdisciplinaria para que al final de cuentas al paciente le vaya bien, ¿verdad? Y que todos estemos en la misma comunicación, porque si no, como dice el doctor Campos, andamos contradiciéndonos todos, ¿verdad? Por eso es importante, idealmente, trabajar con el mismo equipo siempre. Que tengas el nefrólogo de confianza, que tengas el cardiólogo de confianza, que tengas, para que entre todos ya saben cómo piensan. Ya es más difícil que haya problemas. Generalmente los problemas vienen cuando llega alguien a quien no conoce. Y que hay médicos que no están sensibilizados y que en su ética o en su bioética no existe esta situación de la adecuación y está bien, así son ellos, decides no tomar esa batalla, pero entonces lo que dice el doctor, o sea, es súper importante
pues crear lazos con médicos que sabes que van a Que trabajan pues, en el operar. mismo. Que muchas veces también sucede, pues no debemos de tener miedo, o sea, no tenemos de poder tocar estos temas, así el paciente esté tratado por el mejor cardiólogo, el mejor hematólogo, o sea, no tengamos miedo de enfrentar y de exponer esto, porque muchas veces hasta estas figuras, con mucha autoridad, te agradecen que les guíes, porque hay veces que los casos ya están fuera de control, o sea, incluso en un contexto hospitalario ya no saben a dónde están jalando, entonces que alguien tome este liderazgo en el buen sentido de decir, ¿sabes qué? Vamos a dirigir el caso, vamos a dirigir el esfuerzo, se agradece y hay que hacerlo sin miedo, con evidencia y sobre todo con mucho humanismo, o sea, no debemos dejar de esa empatía y ese entonces eso es... Ahora, tenemos que estar claros. Por más didácticos que seamos, hay pacientes que escuchan lo que quieren y familiares que escuchan lo que quieren. Y ya nos pasó a Maffer y a mí un caso que yo les expliqué de una forma, Maffer me hizo el favor de verlos, les explicó de otra, lo mismo exactamente. Y ellos entendieron, yo dije A, ella dijo B, ellos entendieron C. Entonces, al final de cuentas, tenemos que tener claros que hay pacientes o hay familias que, aunque se los pongas con peras y manzanas, puede que no entiendan, y no es porque sean tontos, es porque están en un momento de crisis, de ansiedad, de miedo, entonces pueden no estar tan abiertos. Entonces, por eso es importante siempre dejar abierta la puerta para que pregunten y para que vuelvan a preguntar. ¿Sí? Y respiramos profundo. Ahorita te digo, pero no era del hospital. Bueno, muy bien. Ya no hay más Muchas gracias a dudas. todos. ¿Hay alguien en el chat? Muy padre. Gracias. Hay mucha felicidad.